corrupción, abuso, problemas políticos y otros temas que hablaremos en el podcast de hoy. Comenzamos. Presentado por Planes Movistar, ahora con más gigas. Universidad Pedro de Valdivia, por tu derecho a ser más. Buenas tardes, somos los que somos, bienvenidos a un nuevo episodio de Unión C, este querido podcast que tenemos entre amigos. Como les dije en el inicio de este podcast, vamos a hablar acerca de temas complicados de hablar. La corrupción, el abuso, los problemas políticos que ocurren tanto en Chile como en otros países a lo largo del mundo. Y bueno, para empezar vamos a presentarnos. Mi nombre es Alberto Parada y hoy no me encuentro solo, me encuentro con mis amigas y compañeras Martina Herrera. Hola, mucho gusto. Millaray Saavedra. Hola, buenas tardes. Y José Ortiz. Hola, ¿qué tal? Bueno, para empezar vamos a contextualizar un poco. En el podcast anterior quedamos en que el tema de hoy sería la corrupción, el abuso, etc, etc. Pero para hablar de estos temas y para poder opinar bien, trajimos a un experto, una persona que nos pueda contextualizar, que nos pueda meter un poco en el tema para saber de qué vamos a hablar. Entonces, me gustaría presentar a nuestro experto de hoy, Ignacio Welch. Hola, buenas tardes. Hola, Buenas tardes. Hola. Primero, agradecerte por participar, por querer venir y por tomarte el tiempo de poder explicarnos a nosotros y a las personas que están viendo qué son la corrupción, qué son el abuso y en qué punto se ve estos temas. Y bueno, como dije al inicio, me gustaría que explicaras qué es la corrupción y qué es el abuso de poder. Bueno, gracias por invitarme. La corrupción vendría siendo el mal uso de poder. Normalmente se habla de un cargo político, en el cual es una actividad beneficiosa que busca una ganancia personal, únicamente personal, que podría incluso perjudicar a otras personas. Y el abuso de poder es algo, parecido en cierto esquema, ya que es el mal uso de poder para la opresión de cierto grupo o cierta persona en especial. Esto puede variar desde un simple abuso verbal hasta abusos físicos. Bueno, te agradezco esta contextualización y bueno, habiendo tenido un poco de información, un poco de noción de cuáles son los temas que se van a tratar hoy, por lo que sé, mis compañeras también tienen unas preguntas preparadas que les gustaría hacerte. Bueno, yo tengo una pregunta para hacerte y la primera es, ¿en qué gobiernos o momentos de la historia de Chile se ha mostrado un nivel más alto de lo normal de corrupción? Bueno, el más destacable y el más reciente vendría siendo la dictadura de Pinochet, dictadura en la cual se cometieron bastantes abusos de poder de parte de la policía a la clase trabajadora y cualquier persona que no tuviera ningún tipo de cargo político, y también de los cargos políticos y militares más altos a quien estuviera por debajo de ellos en la escala de poder. También hubieron varios tipos de actos corruptos, como los más comunes, como corrupción de soborno, de fraude, el fraude, los cuales fueron bastante graves en esta época y fueron los más vistos en la historia de Chile. Yo consideraría de que el gobierno de Pinochet creo que tenía que tener un poco más de control sobre el pueblo para regular un poco lo que estaba sucediendo en ese momento. Bueno, ciertamente en ese punto, antes de que entramos en dictadura, hubo un descontrol en la gente, pero más que un control en la dictadura, hubo un abuso de poder y un control más allá de una guianza, lo cual dio a pie un abuso de poder, el cual hizo que mucha gente sufriera de abusos y tipos de torturas e incluso asesinatos, lo cual fue más allá de un control y fue algo terrible en la historia de Chile. Entonces se podría decir que la corrupción es como en la década de Pinochet fue muy terrible en la sociedad media.
La sociedad media, la sociedad pobre y cualquier tipo de gente que no estuviera como beneficiada directamente por los cargos políticos y militares. De hecho, algunos de esos casos aún siguen siendo, o sea, no pueden como llevar a una conclusión de lo que pasó con ciertas personas en el golpe de Estado, lo cual deja como claro el abuso obsesivo de poder. Y bien, hablando de ese tema, te quería hacer una pregunta, si es que me la puedes responder, y es, ¿cuáles son las principales formas de corrupción que se pueden observar en los sectores públicos? Bueno, actualmente los más comunes son algunos que mencioné, el tipo de soborno que vendría siendo alguien recibe un dinero para que usualmente es un cargo político con cierta influencia en algún tema, el cual es pagado para tomar una cierta decisión, la cual beneficia personalmente a la persona que pagó a esa persona para poder tomar esa decisión. La otra más común vendría siendo el fraude electoral, en donde campañas políticas compran votos, los cuales son una forma de arreglar las elecciones para que esto los beneficie a ellos. Y eso ¿Y qué efectos, otra pregunta podría ser, qué efectos de la corrupción se ven en un desarrollo de un país? ¿Sería como lo mismo de los votos? Sí, en efecto, el fraude electoral tiene una consecuencia en el desarrollo del país, ya que al no ser los votos de la gente, lleva a un punto en el cual la gente no está decidiendo qué es lo que ellos quieren. Entonces se llega a un punto en el cual simplemente los cargos políticos más altos deciden qué es lo que quieren para ellos, y usualmente es algo que beneficia solamente a esa clase, porque los cambios que quiere la gente se ven reflejados en sus votos. Ahora, si los votos son arreglados para salir con un tipo de elección o candidato que no sea elegido por el pueblo, va a traducirse en algo que la gente no quiere y que detenga el desarrollo del país. ¿Y esto cómo afecta ¿Existen algún casos sobre... No, sigue. Verdad. Entonces, ¿esto cómo afecta la corrupción en Chile a la confianza de los ciudadanos y en la democracia y en las instituciones? Bueno, ya que los casos de corrupción son algo bastante común ya en esta época, no es algo que extraña a nadie. Eso afecta a la confianza que tienen los ciudadanos en los políticos, ya que es común escuchar que ningún político dice la verdad, ya que es algo que ha ocurrido tantas veces, como por ejemplo políticos que no cumplen sus promesas o que usan su poder para hacer cosas indebidas. Crea una desconfianza en la gente en el cual no se sabe en quién pueden confiar, lo cual lleva a un desinterés en la gente en poder votar o poder elegir quiénes pueden ser sus candidatos. Volviendo a la pregunta anterior, ¿existe algún caso de donde se haya hecho trampa con algunos votos? Ya sea en Chile o en el mundo. En Chile ahora mismo no tengo datos, sin embargo sé de un caso que fue en España, que era de la asamblea de Milei, que era un caso en el cual se investiga la compra de más de 1/3 de sus votos, los cuales eran alrededor de 10.000 votos. Y bueno, hablando de ese tema también, por lo que recuerdo, no tengo muy claro quién fue, pero en Estados Unidos para las elecciones, si no me equivoco, Donald Trump, Joe Biden, creo que uno de esos presidentes tuvo un problema con el tema del posible fraude de votos, si no me equivoco, no recuerdo muy bien quién fue, pero es un tema un poco común que se habla cuando ocurre una elección importante y que se pronostica que va a ganar un bando y termina ganando un bando totalmente contrario a lo que se pensaba que podía llegar a ganar. Y es una situación en la que es sospechoso de que cuando públicamente se habla de un ganador,
se habla de un lado y gana el otro sin algún sentido o sin alguna razón. Pero por lo que recuerdo, Joe Biden puede ser, Donald Trump en Estados Unidos tuvieron una controversia por el tema de los votos falsos. Bueno, sí, si mal no recuerdo, el caso era que Donald Trump acusó a Joe Biden de arreglar los votos. Sin embargo, eso más allá de una investigación fue una acusación sin fundamento que él hizo en contra del candidato. ¿Y esto trae consecuencias al respecto de la población o los otros políticos que interfieren ahí? Bueno, afecta más o menos como lo que dijeron antes, de la desconfianza que podría generar en los votantes, lo cual lleva a un desinterés en la política, lo cual es algo perjudicial para el progreso de un país. O, por ejemplo, básicamente eso, que genera una desconfianza negativa para el país. Y ese tema Ya, de la desconfianza, si no recuerdo mal, vi una información en la cual hablaban de que en Chile por lo menos se hizo una encuesta para saber qué opinaba la gente de los políticos, cuál era su bando, por decirlo de alguna forma, qué partido apoyaban, y era muy baja la cantidad de personas que apoyaban un partido y que tenían confianza, por decirlo así, en un partido político o en algún político en específico, y es un problema bien grave porque que la población no esté interesada en la política, no esté interesada en algún tema, es difícil. Ciertamente. Hay pocas personas en las cuales en realidad se devotan a un partido político, ya que o si bien no lo representan totalmente, o bien es algo que no un partido que no les genera confianza por distintos motivos, ya sea que ellos no llevan a cabo sus promesas o directamente hayan habido casos de corrupción dentro de ellos. Estas cifras siempre en algún momento han llegado a ser así de bajas como las de este momento, o se han mantenido como estables. Por lo que yo sé, las cifras no han hecho más que aumentar. En este punto es el mayor punto de desinterés de la gente en votar. ¿Por esto hacen que los votos sean obligatorios? Sí, ciertamente, ya que si todo el mundo no tuviera ningún problema en votar y tuviera claro qué es lo que quiere votar y por quién quiere votar, no habría necesidad de hacerlo obligatorio, ya que el interés es tan alto que no habría necesidad de obligar a alguien a votar. Okay. ¿Alguien tiene algo más que comentar? ¿No? Ya. Entonces, tengo otra pregunta. ¿Se han implementado algunas medidas legislativas para poder prevenir la corrupción y el abuso de poder? Bueno, así es. Hay leyes en las cuales prohíben cualquier tipo de acto de corrupción, ya sea compro de votos, fraude fiscal o soborno en cualquier tipo de área del gobierno. Sin embargo, esto no detiene por completo a la gente de cometer actos corruptos, y a veces ni siquiera es algo que lo detiene a pensar un momento. Es algo que sigue ocurriendo con los años sin importar de que haya leyes contra eso. Ok, como siguiente pregunta, ¿existe algún método de ejecución para poder prevenir el abuso de poder y la corrupción? Bueno, una prevención como tal, no. Solamente existen métodos de un castigo para estas actividades, lo cual se espera que detenga a las personas de cometer estos actos, como que teman a las consecuencias para no realizarlos. ¿Y en el caso de los políticos? Bueno, en el caso de los políticos aplica de la misma manera. Ahora, las sanciones con los políticos hay cierta polémica, ya que usualmente estas sanciones no se llevan a cabo como deberían llevarse. Algunas veces son omitidas, o a veces
perdonadas solamente por el hecho de estar en un cargo importante. ¿Tienes la noción de algún caso que haya sido notorio? Por ejemplo, el de la Katy Barriga con... Sí, ella. Bueno, Con sí, uno de los más notorios en este reciente tiempo vendría siendo el de Katy Barriga, en el cual ella quedó en prisión preventiva por unos actos de corrupción. Y bueno, eso es como el más común o más reciente que ha habido. Y otro mundillo que también está un poco ligado al tema de la corrupción o problemas que tienen los políticos, los alcaldes, es el tema de las bandas de narcotráfico. En el caso también podría ser el alcalde de San Ramón, si no me equivoco, que también tuvo un problema legal por estar, si no me equivoco, comprometido un poco con una banda de narcotráfico, la cual no tengo muy claro qué hacía con ella, pero sé que tenía unos problemas tanto de robo de dinero municipal como participar con esa banda de narcotráfico. Bueno, sí, el negocio del narcotráfico es un negocio que mueve demasiada plata como para que algunas personas no se vean tentadas a involucrarse en esto, especialmente políticos, los cuales son unas personas que ya están como usualmente predeterminadas de que se vean corrompidas por el dinero. Sí. Solamente pueden quedar en prisión preventiva, entonces. Hablando de los políticos. Es lo más común que ocurra. Usualmente no se lleva tanto una sanción más grave, a no ser de que el caso sea ya demasiado evidente. Ok. Bueno, no sé si queda alguna pregunta que quiera hacer alguno de ustedes. No, todo claro, quedó muy claro con las preguntas y lo que se Sí. puede ver la corrupción. Sí. Bueno, queríamos agradecerle a Ignacio porque siento que tuvimos una muy buena charla, una charla que fue muy completa, que contextualizó mucho y que nos ayudó mucho a entender distintas situaciones. No sé si te gustaría hacer un mini resumen para finalizar esta entrevista. Bueno, un resumen podría ser que la corrupción es un problema que azota no tan solo Chile, sino al resto del mundo. Es un problema real el cual afecta al desarrollo de un país y es algo a lo que deberíamos prestarle más atención. Bueno, muchas gracias primero a Ignacio por participar en este podcast, por darnos un poco de su tiempo y un poco de sus conocimientos acerca de este tema complicado. Y vamos a ir ya despidiendo el podcast. Se nos está acabando el tiempo, pero espero que hayan disfrutado, espero que hayan entendido bastante de este tema. Es un tema un poco complicado que se tiene que tomar un poco de delicadeza para hablar de él, pero fue un buen podcast, aprendimos mucho, se pudieron tocar varios temas, se dieron varias opiniones, así que ya vamos terminando, vamos despidiendo el podcast Unión C. Fuimos los que fuimos y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Adiós. Adiós.